Gobierno Nacional anuncia la liquidación de Electricaribe, pero continuará conversaciones con los españoles de Gas Natural Fenosa. Corte Suprema de Justicia presenta proyecto de ley con el que busca dejar de investigar y juzgar a aforados. Advierte que estos procesos penales deben llegar al alto tribunal en segunda instancia. La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 6.000 millones de pesos contra funcionarios de las juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, además de contratistas. CMI revela apartes del informe de cultivos ilícitos de la Casa Blanca. Son 188.000 hectáreas de cultivos de esta mata que se registran en todo Colombia. Segunda ocupación de bienes por el caso Odebrecht. La Fiscalía sometió a extinción de dominio 7 bienes del ex viceministro Gabriel García Morales, que están evaluados en más de 12.000 millones de pesos. Tras 8 horas de discusión plenaria del Senado, continúa a esta hora votación de la Justicia Especial para la Paz. Desde Sucre, el presidente Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras insisten en transparencia del INVIAS a la hora de adjudicar obras de infraestructura. Aseguran que los únicos coscorrones han sido para la corrupción. Denuncian aumento excesivo en el impuesto predial de algunos predios en el oriente de la ciudad. Facturas aumentaron casi 1.800%. Alcaldía evalúa los recibos para corregir posibles errores. Vicepresidente designado Oscar Naranjo asegura que trabajará contra la polarización política. Asegura que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda pueden atentar contra la institucionalidad. La ministra de Trabajo, Clara López, habló sobre los decretos que presentó ante el presidente de la República con los que busca mejorar las condiciones de vida de los campesinos del país. Por derrumbe en el kilómetro 66 de la vía Buga-Buenaventura no hay paso desde y hacia el puerto. Más de 1.500 tractocamiones permanecen represados en la vía. Hay alarma en el noreste de los Estados Unidos por la llegada de la peor tormenta invernal del año. 6 estados se encuentran en emergencia y hay cancelación de vuelos en ciudades como Washington, Nueva York y Chicago. Colombia Sub-17 cayó a la decepción. Triste empate con Venezuela. Gaviria ganó hoy en Tirreno Adriático, en Italia. Nairo sigue de líder. Las candidatas a Señorita Colombia son nombradas huéspedes de honor en Cartagena. Detalles del Concurso Nacional de la Belleza al final de la emisión, cuando hablaremos de la evolución del denim en la industria de la moda. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Hay cosas sagradas que no se pueden irrespetar. 2. 2 equipos de fútbol en problemas. 3. Sorpresivo retiro de un embajador. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches y atención, el Gobierno Nacional anunciará en las próximas horas el inicio del proceso de liquidación de la empresa Electricaribe, pero simultáneamente continuará conversaciones con las directivas de Gas Natural Fenosa para una eventual capitalización de la electrificadora. El anuncio lo hará el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza. El Gobierno Nacional anunciará mañana la iniciación del proceso de liquidación de la compañía Electricaribe, que está intervenida desde hace 4 meses, pero simultáneamente abrirá la puerta para que Gas Natural Fenosa acepte capitalizar la compañía para poder garantizar su normal funcionamiento. El anuncio lo hará mañana el superintendente de Servicios, José Miguel Mendoza. Un proceso de liquidación de la dimensión de Electricaribe puede tardar meses y hasta años. El Gobierno decidió hoy en una reunión en la Presidencia de la República con los directivos de Electricaribe que en cualquier momento pueda revocar o suspender la orden de liquidación y regresar a las conversaciones con Gas Natural si es que la compañía española acepta capitalizar. Ayer y hoy en Bogotá estuvo el señor Isidro Fainé, quien es el presidente de la Junta Directiva de la holding que incluye a Gas Natural Fenosa. Los términos de las conversaciones que adelantó con el gobierno permiten suponer que paralelamente con la iniciación de la liquidación, que iniciará mañana con el superintendente de servicios, se abre una etapa de diálogo con la compañía catalana para buscar una solución definitiva a Electricaribe. El gobierno anunció hoy que de todas maneras, así sea la liquidación de Electricaribe, la solución final, o sea la capitalización, se garantiza el abastecimiento normal a la costa caribe colombiana. El presidente encargado de la compañía da un positivo balance desde que se intervino la empresa. Hemos logrado tener energía ya en el año 2017 y buscando energía del 18 contratada. No vamos a tener la urgencia que se tenía antes de la intervención de contratar energía y de estar sujetos a limitaciones de suministro por falta de pago. Finalmente reconoce que se deben hacer las inversiones necesarias para la infraestructura en la costa caribe colombiana. De otra parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló que la Corte Suprema de Justicia presentará un proyecto de ley en el que propone dejar de investigar y juzgar a los congresistas.
Se trata de un borrador en el que proponen la creación de la segunda instancia, figura que han solicitado varios congresistas. Este proyecto ya tuvo una primera reunión en la Comisión Primera del Senado, donde estuvieron los ministros del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo y Enrique Gil Botero. El ministro del Interior explicó que el objetivo es modificar la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para garantizar el derecho a la doble instancia. De establecer doble instancia para los funcionarios aforados ante la Corte Suprema de Justicia, cumple también mandatos internacionales. Nos parece que es una buena iniciativa, nos parece que es una iniciativa que garantiza ese derecho a la doble instancia. Se propone que los aforados constitucionales sean investigados por la Fiscalía, juzgados en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y en segunda instancia por una subsala de la Sala Penal. Esta iniciativa fue recibida con buenos ojos en el Congreso de la República. La doble instancia no riñe con la justicia, por el contrario enaltece la misma idea de justicia. Solo puede haber un juicio justo cuando existe una revisión o una segunda instancia de un fallo. El Congreso colombiano es el único Congreso del mundo cuyos ciudadanos no tienen siquiera derecho a la apelación. Todos los ciudadanos en cualquier democracia tienen derecho a una segunda instancia como un principio universal. No obstante, se aclara que en el caso de aforados como el exmagistrado Jorge Pretel, se continuarán las investigaciones por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $6.000 millones contra 47 miembros de las juntas directivas y funcionarios de Ecopetrol y Reficar. Entre los presuntos responsables que serán llamados a versión libre de la Junta Directiva de Ecopetrol se encuentran Mauricio Cárdenas, Luis Carlos Villegas, Juan Carlos Echeverry, Tomás González Estrada, Ana Fernanda Mayhuashka, entre otros. Por la Junta Directiva de Reficar está Javier Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Gloria Inés Cortés, Hernán Martínez, entre otros. Funcionarios de Reficar como Orlando Cabrales Martínez, Felipe Castilla, Magda Manosalva y Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, entre otros. Y entre contratistas se encuentran Chicago Bridge and Iron Company, CBI Chicago Bridge and Iron Americas, CBI UK Limited, entre otros. Mayores valores de inversión y del lucro cesante de $6.080 millones. De acuerdo con el Contralor, la cuantía del detrimento patrimonial equivale a 17 billones de pesos. Tomar medidas cautelares, pues se hace sobre los patrimonios de los implicados. Cabe recordar que el proyecto costaba inicialmente $3.460 millones en 2009 y pasó a costar $8.016 millones. Hoy se conocieron las más recientes cifras de la producción de coca en Colombia. Según el reporte de la CIA, hay 188.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Colombia tiene 188.000 hectáreas de cultivos de coca. Según el más reciente informe de la Casa Blanca, el aumento es cercano a las 92.000 hectáreas en el último año. El gobierno no se mostró sorprendido por el crecimiento de estos cultivos, que se concentran principalmente en Tumaco y Nariño. No es una sorpresa, pero sí es una noticia que significa un gran reto y un gran compromiso de Colombia en la lucha contra los narcóticos. El investigador Daniel Rico, por su parte, explicó que las acciones implementadas por el gobierno en la lucha contra las drogas no han sido suficiente. Es que hemos perdido muchas oportunidades y hay éxitos parciales, hay éxitos temporales, pero nos ha costado mucho trabajo como Estado definir cuál es nuestro interés nacional principal en materia de lucha contra las drogas y mantener una política sostenida al respecto. Por su parte, la canciller María Ángela Holguín destacó que el incremento en la coca es producto de las altas expectativas que se tenían del proceso de paz. Las cifras son contundentes. Estamos lejos de resolver los múltiples problemas asociados a las drogas ilícitas. Y lamentablemente Colombia no escapa a las tendencias mundiales en materia de drogas. Los expertos en la lucha contra las drogas creen que este crecimiento se debe de la migración de la economía criminal de la minería ilegal a la siembra de coca. La Fiscalía congeló los bienes del ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien aceptó haber recibido $6.5 millones como soborno de la multinacional brasilera Odebrecht. Los lujosos bienes del ex viceministro están ubicados en Cartagena y avaluados en más de 12.500 millones de pesos. Según el ente acusador, figuraban a nombre de él y a nombre de los hermanos Eduardo y Enrique Guisáiz Mansur, las dos personas que no solo prestarían su nombre, también sus propiedades para blanquear el dinero producto del soborno.
Se trata de 4 millones de acciones en la empresa Pacific Infrastructure. Esas 4 millones de acciones valen $4 millones aproximadamente, más unos apartamentos, unos locales comerciales y unos garajes de propiedad del núcleo familiar de los hermanos Guisáis. Según la investigación de la Fiscalía, la Unión fue constituida en el 2010 con este único efecto. La plenaria del Senado se prepara a esta hora para votar el proyecto de acto legislativo de justicia especial para la paz. Wilson Moreno, buenas noches, adelante con la información. Inés María, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues sí, poco más de 8 horas completa la discusión aquí en la plenaria del Senado para la votación de la Justicia Especial para la Paz. Hace pocos minutos intervino aquí el fiscal general de la Nación, quien ha dicho que varias de sus preocupaciones fueron atendidas en el texto final. Que estamos en un 95% de acuerdo frente a lo que la Fiscalía le ha propuesto al Congreso de la República, y yo tengo que decir que es así. Nos falta el centavo para el peso, y creo que de esa manera el proyecto, repito, desde la perspectiva de las preocupaciones de la Fiscalía, que tienen que ver con los aspectos de la competencia, quedarían claramente definidas en este acuerdo. También durante la discusión pues ha presentado un rifirrafe nuevamente entre los voceros de Voces de Paz y los senadores del Centro Democrático. Aquí una de esas discusiones. El discurso de los señores del despojo, de la guerra y de la violencia, como es el caso del partido del Centro Democrático. No olviden ustedes que durante 8 años el presidente Uribe le convenció al país diciéndolo que en Colombia no había conflicto. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por más explicaciones que intenten darle al país sobre los riesgos institucionales que le significarán al país aprobar este proyecto de acto legislativo, yo quiero solamente recabar en 2 o 3 puntos. Precisamente pues se han presentado varias discusiones alrededor de esta justicia transicional, de esta justicia especial para la paz. Estaremos muy pendientes porque solamente 9 de las 51 proposiciones han sido acogidas aquí en la plenaria del Senado. Wilson Moreno desde la plenaria del Senado, CMI La Noticia. Wilson, gracias. Desde San Marcos Sucre, el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras hablaron de los coscorrones, pero a la corrupción, tras defender la adjudicación de contratos por parte del Invías. El jefe de Estado llamó al tablero a uno de los funcionarios que ha acompañado al vicepresidente en su responsabilidad en materia de infraestructura. El doctor Carlos García es el director de Invías. Usted puede sentirse también muy orgulloso, pero usted va a continuar en el gobierno. Pero ¿cuántos cocotazos le pegó el vicepresidente a usted durante todo este recorrido tan importante? A ver, doctor Carlos García, cuéntanos a ver. Los únicos coscorrones que dimos fue a la corrupción, presidente, a la corrupción que vencimos porque presentamos 1.912 propuestas en el Invías para desarrollar el programa de vías de equidad. En su último recorrido para la entrega de obras de infraestructura, esta vez en San Marcos Sucre y en compañía del presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente se encargó de dar las razones para defender al Invías en la adjudicación de contratos de obras de infraestructura. A ver, vicepresidente, vea, coscorrones a la corrupción, eso me parece coscorrones a la totalmente apropiado. Ya que están hablando de transparencia, empezando por el propio director del Invías, que ha dado ejemplo sometiéndose él mismo y todo su equipo directivo, sin tener necesidad de hacerlo, a un permanente examen de polígrafo. Esta manera particular de expresarse entre el presidente, vicepresidente y el director de la Invías se debe a raíz del video que CMI publicó en diciembre pasado, donde se le ve al vicepresidente dándole un coscorrón a su escolta en una de las visitas que realiza a las regiones. El designado vicepresidente general en retiro, Óscar Naranjo, aseguró que buscará reducir la polarización política en el país. En diálogo con CMI, el general Óscar Naranjo, designado por el presidente Juan Manuel Santos como nuevo vicepresidente de la República, tras el retiro de Germán Vargas, aseguró que la polarización política le está haciendo mucho daño al país. Por eso, una de sus tareas será reducirla. Despolarizar la situación en Colombia, particularmente la radicalización política. Y además agregaría yo que hoy el gran reto que tenemos
quienes creemos en las instituciones, es que los populismos de derecha o izquierda no destruyan institucionalidad. Y por eso estaré desde la vicepresidencia con un mensaje claramente tolerante, respetuoso, sereno pero firme, trabajando para que los colombianos nos reconciliemos. El general en retiro Óscar Naranjo, quien hizo parte del equipo negociador del gobierno en La Habana, también se refirió al nuevo rol de la vicepresidencia. Trabajar de manera armónica conjunto al gobierno, pero también con las altas cortes y el Congreso para asegurar la implementación de los acuerdos y hacer que la paz sea irreversible. Contribuir para que los temas de inseguridad ciudadana y particularmente este reto alrededor de las drogas y los cultivos ilícitos, ahora con esta oportunidad que tenemos, con un país sin conflicto, con las FARC en los territorios, podamos realmente transformarlo para siempre. Finalmente, el general Óscar Naranjo aseguró que el país afronta hoy uno de sus mayores retos, reducir los cultivos ilícitos con beneficios para quienes durante décadas han vivido de ellos. El presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, advirtió que es preocupante una posible situación de interinidad ante la falta de magistrados titulares. Pidió a la Corte Suprema celeridad en la conformación de las ternas. El presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que dé celeridad a la conformación de las ternas y así elegir en el Senado de la República al reemplazo de los exmagistrados Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas. Explicó que es preocupante que se presente una situación de interinidad. Es la importancia de que ese proceso se cumpla a la mayor brevedad, como quiera que en la Corte Constitucional deben tomarse una serie de decisiones muy importantes en estos días y es deseable que esas decisiones se adopten con la Corte conformada de la manera como lo prevé la Constitución. Aseguró que aunque tiene respeto por la Corte Suprema de Justicia, sí advierte que es urgente que se defina el tema de la conformación del alto tribunal. Hay la eventualidad de que hubiese 4 magistrados en encargo en una Corte integrada por 9 magistrados. Entonces yo creo que ese es no ha habido en el pasado una circunstancia similar. La Corte Suprema de Justicia convocó a sala plena extraordinaria para poder conformar las ternas que serán enviadas al Congreso de la República. Los jueces de ejecución de penas se declararon en asamblea permanente, advirtieron que no hay presupuesto ni funcionarios para tramitar más de 4.000 amnistías e indultos. Un llamado hicieron los jueces de ejecución de penas al gobierno para que entregue soluciones inmediatas a los funcionarios de la rama judicial y poder tramitar indultos y amnistías que están solicitando guerrilleros de las FARC. Desde Azonal Judicial afirmaron que no se busca obstaculizar el proceso de paz. Hay mucha desorganización. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que los jueces de ejecución de pena tienen 57.000 procesos. Y a pesar de que tienen esos 57.000 procesos, con su nómina de personal, su planta de personal limitada, ahora le agregan que gestione, que realice los indultos y las amnistías. Advierten que esto es responsabilidad del gobierno, pues debían tener todo el tema de justicia listo para implementar el acuerdo de paz. Se espera que en los próximos días se reúna rama judicial y gobierno nacional. A la crítica situación que vive Buenaventura por la falta de agua, se suma ahora el bloqueo por un derrumbe en la vía por donde transita la carga que entra y sale del puerto. Robinson Vargas es un conductor de tractomula. Lleva una carga con alimento para aves rumbo hacia Caloto, Cauca. Ha dormido las 3 últimas noches en esta hamaca porque la vía que conduce de Buenaventura a Buga se encuentra cerrada desde el viernes en la noche por un derrumbe. Los de la concesión no hacen nada por solucionar. O sea, los que trabajamos aquí para el Valle llevamos mucho tiempo en esta problemática. Señalan los conductores que la problemática de la vía Buenaventura es frecuente. Unas veces los derrumbes los detienen por 1 hora, mediodía, y hay ocasiones como esta que se pasan días estacionados. Que nos colaboren con la alimentación, con cualquier cosita que manden, hermano. Y a ver si de pronto nos colaboran, por lo menos los que vamos para la ciudad de Cali, a ver si habilitan el 18 para poder llegar a nuestros destinos. Sobre la vía hay aproximadamente 1.500 tractomulas que venían o se dirigían hacia Buenaventura. Los conductores se encuentran desesperados, pues señalan que ya no tienen dinero para sobrevivir. En el kilómetro 66+200 de la carretera Buga-Buenaventura, sitio del derrumbe, las piedras no paran de caer sobre la vía. El terreno es inestable y el material rocoso baja cada segundo desde lo alto de la montaña. Mientras tanto, Buenaventura se encuentra sin gas natural porque los vehículos que transportan el combustible quedaron en la carretera.
La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali coordinaron un plan de contingencia en las últimas horas para que después de las 10 de la noche hasta las 5 a.m. circulen por Cali las tractomulas que vienen desde Buenaventura a fin de descongestionar y solucionar parte de la problemática. Hay alarma en el noreste de los Estados Unidos por la llegada de la peor tormenta invernal del año. 6 estados se declararon en emergencia y ya hay más de 5.000 vuelos nacionales e internacionales cancelados. Entre los estados afectados figuran Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maryland y Washington, D.C., la capital. En total hay unas 50 millones de personas bajo alerta y al menos 5.000 vuelos han sido cancelados. Avianca suspendió 8 vuelos entre hoy y mañana con destino a la Unión Americana que partían desde Colombia y El Salvador. Es Estela, una tormenta que podría dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunas ciudades. En el caso de Nueva York, mañana no habrá clases y ni siquiera la Oficina de Naciones Unidas abrirá sus puertas. And most importantly, New Yorkers should stay off the roads. This is a very important point for your own safety, given the frigid temperatures, the huge amount of snow in a short period of time, the wind. Nueva Jersey se prepara así, con montañas de arena para evitar las inundaciones en la costa. Toda precaución es poca. Hay que buscar gasolina y víveres. Algunos todavía intentan conseguir herramientas para combatir la nieve que permanecerá durante al menos todo el martes. La ministra de Trabajo, Clara López, reveló a CMI un paquete de decretos que expedirá en los próximos días y con los que busca crear un sistema de seguridad social especial para los trabajadores del campo. La ministra de Trabajo explicó que la entidad viene trabajando varios proyectos para proteger la vejez de todos los campesinos, ya que de los casi 5 millones que están en edad de trabajar, el 90% no cuentan con seguridad social. Los decretos están en Presidencia de la República desde el pasado 15 de febrero. Según la ministra, estos decretos tienen que ver primero con la expansión de Colombia Mayor, segundo con el pago de beneficios económicos periódicos que garantiza que ganen en su vejez un poco menos de un mínimo, y tercero, el proyecto estrella de seguros inclusivos. Para que el subsidio completo del Estado y el ahorro de la persona le permita en su vejez la seguridad de un beneficio económico periódico, que seguramente va a ser inferior a una pensión de salario mínimo legal. De manera progresiva va a haber un piso de protección social en el campo para llegar, ojalá en un futuro, a garantizar pensiones como en el resto de la población. El Ministerio financiaría estos programas con presupuesto nacional y cooperación internacional. La ministra enfatizó en que esto significa un piso de protección social para la dignidad de la vejez, para que más adelante se pueda acceder a pensiones. Desde el Consejo de Bogotá se denunció un aumento del 1.800% en el valor del impuesto predial para algunas propiedades ubicadas en el oriente de la ciudad. La Secretaría de Hacienda se comprometió a revisar este tema. A por lo menos 1.100 predios del barrio San Luis, en la vía que de Bogotá conduce a La Calera, el impuesto predial se les aumentó con cobros escandalosos. Un impuesto predial que venía del año 2016 en 139.000 pesos a 2.733.000 pesos. El incremento generó protestas, pues son barrios estratos 2 y 3 que no han sido legalizados y ni siquiera tienen servicios públicos. Es un acueducto comunal el que les presta el servicio y solamente cubren el 60% de la población. Allí todavía tienen letrinas. El distrito reconoció que el cobro es real, pero explicó que se debe a que el uso del suelo cambió de ser rural a lote edificable y eso implica que la tarifa aumente. Eran áreas protegidas y pasaron a lotes urbanizables no urbanizados. Entonces la tarifa sí pasa del 4 al 33 por mil. Sin embargo, en la zona se está verificando para dar solución a los contribuyentes. Si hay lugar a correcciones, proceder a corregir rápidamente. De acuerdo con Catastro Distrital, hay 10.000 predios en la ciudad que tuvieron incrementos similares. Desde junio se acabará el pago en efectivo en los buses provisionales del Sistema Integrado de Transporte en Bogotá. Solo se admitirán pagos con tarjeta. El pago con efectivo en los buses de Bogotá llegará a su fin en junio, según informó la alcaldía. Desde ese mes en adelante solo se podrá usar el SIP provisional, que son los buses antiguos con la tarjeta Tu Llave, tal y como hoy operan los buses azules del SITP. La transición se realizará de forma progresiva para no afectar la prestación del servicio. En medio de ese proceso se sacará de circulación una parte por definir de la flota provisional. Actualmente 4.866 buses hacen parte de la flota provisional de Transmilenio y en ellos se movilizan aproximadamente 1.500.000 usuarios al día. Los buses provisionales del SITP cubren 135 rutas en toda la ciudad.
Los pilotos de Avianca continúan en operación cero suplementaria y esperan que mañana los directivos de la compañía presenten una propuesta que se ajuste a los requerimientos económicos que demandan. El presidente de la Organización de Aviadores de Avianca aseguró que continuará la operación cero suplementaria hasta que se llegue a un acuerdo con la compañía que responda a los requerimientos que hacen los pilotos. La próxima reunión será mañana. Lo que queremos es que un copiloto que está ganando aquí en Colombia $2.500, $3.000 pueda subir a $4.500, $5.000, que es lo que ganan en Latinoamérica. Y un comandante que está ganando acá $5.500, $6.000, pueda llegar a ganar entre $9.500 y $11.500, que es lo que ganan en Latinoamérica. Asimismo, indicó que esta operación se implementó en gran parte porque con la nueva reforma tributaria se han visto afectados, razón por la que necesitan que se ajusten sus sueldos. Por último, resaltó que no están dejando de cumplir con sus obligaciones, simplemente están trabajando por lo que les pagan. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,51% a 1.342 puntos. La acción de Preferencial Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 9,81% a 23.280 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó, con una pérdida de 2,46% a 2.380 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana con una ligera alza. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.987 pesos con 93 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.180 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 42 centavos. El azúcar se transó en 18,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. La top model Bella Hadid impone tendencia al llevar una tradicional fibra como el denim, el jean, a otro nivel. La verán después de comerciales, cuando hablaremos de la evolución de este material desde la boutique del diseñador Hernán Zahar. Hola, muy buenas noches, feliz inicio de semana para todos. Hoy estoy en la boutique del diseñador Hernán Zahar, uno de los expertos con quien hoy consultamos la evolución de la tradicional fibra del denim, del jean, que en estos días vive una transformación, pues ya es sacada exclusivamente del mundo casual y es llevado a la noche, inclusive al mundo de la alta costura. Bella Hadid, un ícono de la moda, es fan del denim. En diferentes vestidos o enterizos la hemos visto brillar en esta fibra. Varias famosas hacen lo propio. Y es que el denim, o como mejor se le conoce, el jean, con los nuevos procesos que brinda la tecnología, hoy tiene más usos, mejores caídas y más versatilidad. Ha tenido una evolución bien importante, y sobre todo ahora podemos ver sastres o chaquetas tipo blazer en denim. Denim azul, denim lavado, denim negro, blanco, etc. Y hemos visto esto, yo pienso que es como de los años 80, 90 para acá, donde empezó esa transformación del sacar al denim del lugar casual y llevarlo a un lugar más formal. A tal punto que diseñadores como Hernán Zahar han vestido a novias de denim. Cuando se va a casar y tiene una personalidad de que no quiere el vestido tradicional y uno dice en qué lo hace, en cuero, en gamuza o en un denim, el denim gana porque se le hacen tratamientos, se puede bordar, se puede devorar, se puede recamar. Entonces yo creo que como base es muy agradecida, tiene muy buena caída. Nunca soñó aquella fibra pensada en 1873 por Levi Strauss para el trabajo pesado, que luego se convirtió en símbolo de rebeldía, llegar a las grandes pasarelas convertido en un material para la alta costura. Y hablando de mujeres bellas, las candidatas al título de Señorita Colombia ya están en Cartagena. En el Corralito de Piedra fueron nombradas huéspedes de honor. En compañía de la actual Señorita Colombia, Andrea Tobar, las 23 aspirantes a llevarse la corona recibieron por parte del gobernador de Bolívar y de la primera dama la bienvenida al departamento. Las
Las candidatas también mostraron su pasarela ante un numeroso grupo de asistentes y aprovecharon para hablar de cómo ha sido la experiencia de participar este año. El concurso no se realizó en noviembre como es tradicional. Maravillosa la experiencia, a pesar de que se aplazó el reinado. Tuvimos la oportunidad de prepararnos más, entonces me siento súper feliz por eso. Llegamos a Cartagena y esto aquí se vive la fiesta como es, como si no se hubiese cambiado la fecha, como si fuese en noviembre. Los cartageneros aman este concurso, aman estas fiestas. La apretada agenda real seguirá con distintos eventos de carácter social, como es característico del concurso, y de igual manera el acercamiento con el público, que desde ya empieza a elegir sus favoritas. Si usted piensa que porque una prenda de vestir está nueva, ya está limpia y apta para su uso, está equivocado. Los expertos recomiendan lavarlas antes de estrenar. Desde que comienza la producción de una prenda hasta que llega al armario de quien la compra, pasa por numerosas manos y agentes químicos. Lavar la ropa nueva para quitarle los materiales químicos muchas veces que se utilizan en la fabricación de la ropa y que no nos produzcan problemas de salud como las alergias en la piel. También hay infecciones en la piel como la sarna, como la escabiosis, que se llama así científicamente, que es un ácaro que la produce y que puede estar en esas ropas. Este proceso también es obligatorio realizarlo con la ropa de los bebés. Se debe lavar preferiblemente con un jabón en barra o líquido blanco. Asimismo, se sugiere lavar la ropa de cama con mayor frecuencia, por lo menos una vez a la semana. Los perros, al igual que todos los seres vivos, tenemos una amplia gama de señales corporales que indican nuestro estado de ánimo. Si usted tiene un perro, es importante que aprenda a interpretarlo. Esto dice la posición de sus orejas. Si las tiene levantadas, va a estar en una posición de alerta. Si las tiene agachadas, es una posición como de relajamiento, de confiabilidad con el amo. La cola funciona igual. Cuando la mueven de lado a lado están felices. Cualquier movimiento veloz y corto con la postura de las orejas hacia atrás quiere decir que el perro va a atacar. Es importante que se respete la naturaleza de los perros. Cortarles la cola o las orejas puede generar serias complicaciones. Al hacerle un corte podemos causar alguna infección. Las orejas largas también les va a ayudar a proteger la parte interna del oído. Hoy me despido desde la boutique de Hernán Zahar deseándoles una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Si hace un mes, cuando Faustino Asprilla se destacó en el preolímpico de Paraguay como jugador revelación y le dieron a su pase un valor de $5 millones, él dijo que no podía medir ese montón de plata, hoy al mediodía se quedó sin palabras cuando le informaron que el club Fiorentina de Italia podría comprarlo por $8.400.000. Cosa que me alegra mucho y pues esperando que se pueda dar el paso a ese gran equipo. Al parecer, la negociación con Asprilla va sobre ruedas. Se dice que en pocos días viajará a Italia con las directivas del Atlético Nacional. De ser así, Faustino Asprilla sería el jugador más caro del fútbol colombiano. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Hay cosas sagradas que no se pueden irrespetar. 2. Dos equipos de fútbol en problemas. 3. Sorpresivo retiro de un embajador. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cuál es el símbolo más respetado de una nación? Su bandera. ¿Cuál es el valor más preciado de un equipo de fútbol? Su uniforme. Nadie puede imaginar al Boca con un color diferente a su azul y amarillo, ni al River sin banda cruzada roja. Y el Real Madrid es amado con su blanco y líneas negras en sus hombros. Los paisas adoran el verde del Nacional o el rojiazul del Medellín, como los caleños su rojo del América y su verde del Cali. Los costeños siguen la camiseta de líneas rojas y blancas. ¿Y qué decir del fervor por el azul de Millonarios? El uniforme de Santa Fe es sagrado. No puede ser sometido a los afanes mercantiles del mercadeo. El uniforme amarillo con el que enfrentó al Cali es un irrespeto con el equipo y, por supuesto, con la afición, que no se siente representada en un color diferente al rojo. Se entiende un cambio de camiseta y Santa Fe la tiene blanca con rayas rojas cuando el equipo local tiene uniforme similar. El Cali es verde
nada que ver con el rojo. Vestir al equipo rojo de Bogotá de amarillo es como vestir a los Cardenales de azul. Los directivos del Santa Fe deberían informar a su afición cuando el equipo no jugará con su histórico rojo y blanco, sino que se vestirá de amarillo para no ir. 2. Hablando de fútbol, al mal momento futbolístico que viven el América de Cali y el Once Caldas, se suma ahora la presión de las deudas que tiene a ambos equipos con tarjeta amarilla. El excampeón de la Copa Libertadores, el Once Caldas, tiene deudas por pagar que suman 21.000 millones de pesos. Y lo peor es que la taquilla y la venta de derechos y camisetas no ayudan. Según un documento entregado a las supersociedades, la venta de boletería cayó en el último año 13% y la de camisetas 30%. El Once Caldas ocupa el puesto 13 en el torneo profesional con 9 puntos en 8 partidos. La situación del América es un poco diferente gracias a la masiva asistencia de su hinchada a cada uno de los partidos. Sin embargo, el presidente Tulio Gómez, en su tarea de colocar la casa en orden, relevó de la dirección jurídica del equipo a Javier Navia, a quien le canceló por sus servicios 1.200 millones de pesos, cifra que quita brillo al balance de los Diablos Rojos en el último año. En un mes, todos los equipos de fútbol tienen que presentar sus balances y allí se podrá observar qué está pasando en cada club. 3. Sorpresivo relevo en la Embajada de Colombia en Cuba. Uno de los embajadores más importantes que ha tenido este gobierno y cuyo discreto papel fue vital para concretar la firma del acuerdo de paz, dejará su cargo. Les estoy hablando del historiador barranquillero y ex vicepresidente de la República, Gustavo Bell, quien luego de 6 años en el cargo deja la Embajada de Colombia en Cuba. Su reemplazo será la actual cónsul de Colombia en Buenos Aires, la exministra de Cultura y ex señorita Bolívar, Araceli Morales, conocida popularmente como la Chica Morales. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, y Osvaldo Acevedo, experto entre los cafeteros, ¿usted cómo ve el presente de nuestro café? Bien, 43%, mal, 28%, muy bien, 15%, regular, 14%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.